Yo quisiera invitaros a abrir la palabra de Dios en la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 8, porque quisiera hablar de 4 razones para poder confiar, tener la esperanza y seguridad en Dios en medio de los conflictos, en medio de los problemas, en medio de las crisis. Romanos capítulo 8, vamos a hacer la lectura del texto desde el versículo 28 en adelante. Vamos a ir leyendo este texto. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabéis, hermanos, muchas veces he leído este texto, seguramente también lo habéis leído muchas veces, pero últimamente meditaba en este texto porque encontraba elementos que me permitían entender cómo poder tener constantemente mi confianza puesta en Dios. Y encontré 4 cosas que me llamaron la atención en esta declaración, que tiene que ver con la forma en que Dios actúa en la vida de cada uno de nosotros, para que nuestra ilusión, nuestra confianza, nuestra esperanza se mantenga a pesar de los problemas, a pesar de los obstáculos, a pesar de los inconvenientes. Pero antes voy a empezar contando algo que creo que puede ilustrar lo que quiero deciros en esta mañana. Mirad, cuando yo me casé, más o menos cerca del año de estar casado, un día se acercó mi madre. Mi madre era una persona con un carácter muy fuerte, era de armas tomar. Pero bueno, ella se metía en la vida de sus hijos lo que hacía falta, ¿no? Pero se acerca y me dice: ¿cómo va tu matrimonio? Y yo la miro sorprendido y le digo: bien, no sé por qué. Me dice: porque en el primer año suele haber una crisis. Le digo: bueno, de momento le digo, no, vamos bien, no hay crisis. Cuando estamos llegando al segundo año de casado, otra vez se acerca y me dice: ¿cómo va tu matrimonio? Y le digo: bien, vamos haciendo. Y me dice: porque en el segundo año también hay una crisis muy fuerte. Y cuando cumplía más o menos el 10º año de casado, otra vez se acerca a mi madre y me dice: ¿qué tal tu matrimonio? Y le digo: bueno, mira, ahí vamos, en la lucha, haciendo lo mejor que podemos. Dice: porque el 10º año hay mucho divorcio y hay una crisis muy grande. Y yo me eché a reír y le dije: mamá, me estás profetizando crisis desde el primer año de casado. Pero hoy que miro hacia atrás, y ya llevo 34 años casado con mi esposa, me he dado cuenta que vivo en crisis, porque estamos de crisis en crisis. Las crisis son permanentes en la vida de los seres humanos, porque constantemente necesitamos para la vida lo que se llama ajuste y adaptación. Necesitamos ajustarnos y adaptarnos a las diferentes circunstancias de la vida. Y a veces hablamos con mi esposa y evidentemente la mujer con la que yo vivo hoy no es la chica de 17 años que yo conocí. Ella ha cambiado, es diferente en muchas cosas. Yo también he cambiado. Somos diferentes, maduramos, pensamos, crecemos de diferentes maneras, ¿no? Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros enfrentamos problemas, enfrentamos crisis y enfrentamos desilusiones en diferentes ámbitos de la vida? Mirad, en primer lugar, la misma palabra desilusión lo ilustra. La desilusión es porque se rompe la ilusión. Entonces, dejad que hable brevemente de lo que podemos llamar el pensamiento mágico. Muchas veces los seres humanos estamos condicionados por lo que se denomina el pensamiento mágico. Tenemos una idea
una ilusión de cómo deben funcionar las cosas, de cómo deben ser las cosas. Una de las cosas que he descubierto es que, por ejemplo, todos los hombres están enamorados de la misma mujer. Todos los hombres están enamorados de la misma mujer, porque todos tienen un ideal específico de mujer, todos. Pero todas las mujeres están enamoradas del mismo hombre. Todas tienen el mismo arquetipo de hombre, ese príncipe azul, que no sé por qué es azul, si azul eran los pitufos, nunca terminé de entender eso, pero siempre hay un arquetipo específico, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos construimos un ideal de mujer, nos construimos un ideal de hombre, y evidentemente, por ejemplo, en el caso de la vida conyugal, de la vida matrimonial, llegamos al matrimonio con esos ideales, con esas ilusiones que tenemos de cómo debiera ser una persona. Y a veces en ese periodo de novio, cuando uno está de novio, ya sabéis que la expresión novio viene de no vio lo que estaba haciendo, no vio lo que hace, no vio con quién está, ¿no? Entonces, cuando uno no ve, porque en esa primera etapa que es todo epidérmico, que es todo sensorial, que es todo sensitivo, ilusionante, muchas cosas no se ven, o si se ven uno se hace el tonto, porque dice, bueno, con el tiempo va a cambiar, eso es lo que uno muchas veces dice. Pero a medida que pasa el tiempo, yo muchas veces percibo que esa ilusión, ese ideal que yo tenía, no se concreta y me desilusiono. Esto le pasa a muchas parejas, porque de pronto se dan cuenta que el príncipe azul no era el príncipe azul, sino que es el jorobado de Notre Dame, y finalmente la Cenicienta no es la Cenicienta, sino la bruja de la película. Eso suele ocurrir muchas veces, porque uno descubre la humanidad de la persona que tiene al lado. Finalmente somos todos seres humanos y somos imperfectos. Y ahí se producen desilusiones, porque nosotros empezamos a ver cosas que creíamos que no podían ocurrir porque teníamos determinado ideal. Mira, esto que ocurre en las relaciones interpersonales, esto no puede pasar con nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? A veces nosotros cuando tenemos un hijo tenemos planes, proyectos, ideas, cómo lo que va a ser nuestro hijo, ¿no? Y a veces yo he visto personas que sueñan con que su hijo sea músico y lo inscriben al conservatorio para que le compran un violín, lo ponen a tocar el piano, pero el chico no tiene oído para la música, perdónenme que le diga, no tiene oído, tiene el oído en cualquier parte menos donde lo tiene que tener. Y la criatura cuando pone una nota, ese violín parece cualquier cosa, parece una garza menos un violín, pone las manos en el piano y parece que tiene guantes ahí cuando empieza a tocar el piano, porque la criatura lo están obligando a hacer lo que es la ilusión del padre, pero resulta que él lo que quiere es ser panadero, él quiere ser pastelero, por eso una panadería, hacer masa, rosquitas, tartas, cosas por el estilo. Entonces, muchas veces el padre cuando ve que el hijo no le sale el músico con el que él soñaba, el padre se desilusiona. ¿Por qué? Porque él tiene una ilusión, tenía un ideal y ese ideal no se concreta. Pero sabéis, en el plano espiritual también las cosas son así. A veces nosotros tenemos ideas preconcebidas que nos llevan a nosotros a ver a Dios de determinada manera. Y a veces tenemos algunas ilusiones asociadas con Dios, algún pensamiento mágico o algunas imágenes distorsionadas de cómo debiera ser Dios y de cómo nos trata Dios a nosotros. Por eso cuando muchas veces vienen las dificultades, los problemas, los inconvenientes, a veces se produce la desilusión en el plano también de la vida espiritual, en el plano de la vida religiosa, en el plano de la relación con la iglesia. Mirad, cuando yo conocí el Evangelio, como bien lo contaba el pastor, yo lo conocí en Tucumán, me dieron los estudios bíblicos, entré a la iglesia, y yo recuerdo un versículo que me leían permanentemente, el que me daba los estudios bíblicos, ¿no? Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y me hablaba del remanente que eran los santos que guardaban los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y entonces cuando yo entré a la iglesia, me acuerdo que yo creía que todos eran buenos en la iglesia, que todos eran santos en la iglesia y que todos eran pacientes y todos eran lo que decía ese mandamiento. Y a poco tiempo de estar en la iglesia, me di cuenta que algunos no eran muy pacientes, porque tenían un carácter, que mamá mía, qué carácter que tenían algunos, ¿sí? Habían pasado por el bautisterio, pero Jesús no había pasado por su carácter todavía para transformarlo. Había visto que algunos no guardaban tanto los mandamientos de Dios y fe, a algunos le faltaba bastante fe. Entonces esa iglesia no era finalmente todo lo que yo pensaba que era la iglesia. Y recuerdo que yo me desanimé porque empecé a ver cosas en la iglesia, a ver
defectos en la gente, errores, todo ese ideal que yo tenía de lo que era la iglesia me desanimó y sin contárselo a nadie yo decidí dejar de ir a la iglesia. Dije yo está aquí en este serpentario, digo, donde todos están mordiendo, picando, peleando a veces cuando llegaba. Yo era nuevo y yo no sabía qué pasaba cuando llegaba la época de los cargos, digo, le darán un sueldo, por eso se discuten tanto, ¿no? Había algunos que hacían hasta un poco de campaña para que los elijan. Uno que yo me acuerdo en esa época, estoy hablando como miembro de iglesia, se paraba en medio de toda la iglesia y decía, a mí cuando venga el tiempo de las elecciones no me den ningún cargo, y no se lo dieron, ya andaba ofendido, molesto, porque no le dieron ningún cargo a ese hombre. Bueno, yo no entendía nada porque era nuevo, era un crío recién bautizado, ¿no? Pero decidí no ir a la iglesia, y un día estaba en una ¿cómo le llaman acá? Copistería, en una librería, no en librería, porque aquí son papelerías o copisterías, en una librería, y estaba comprando ahí algo en esa librería y entra una hermana de la iglesia que hacía muchos años que ya estaba en la iglesia y me pregunta cómo estaba. Y yo que estaba con todo mi desánimo, mi desilusión encima, digo, mira, estoy mal, es más, yo veo mucha hipocresía en la iglesia. Y ella me miró con unos ojos llenos de ternura, como pocas veces he visto en una persona, ¿no? Me miró con ojos de madre cariñosa y me puso la mano en el hombro y me dijo algo que me salvó la vida. Me dijo, Daniel, el que dedica tiempo a ver la maleza que hay en el corazón del jardín de su hermano, no tiene tiempo para que Dios le quite la maleza que hay en el jardín de su propio corazón. Mira a Jesús y Él hará el resto en tu vida. Y eso me dejó una lección que ha perdurado durante estos casi 40 años que permanezco en la vida de la iglesia. Porque he aprendido que mirando al Señor jamás me voy a desilusionar. Cuando dejo de contemplar a Jesús, cuando dejo de mirar la belleza de Jesús, la hermosura de Jesús, es cuando la desilusión puede venir por todas partes. Este texto que hemos leído, hermano, apunta a 4 cosas para mantener la ilusión en medio de los problemas, en medio de los inconvenientes y las luchas de la vida. La primera, versículo 28. Los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien. Mira, aquí dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Primero, aclaremos el texto. El texto no te está diciendo que todas las cosas les van a ir bien en la vida. Eso no está diciendo. A veces nosotros tenemos la idea mágica, el pensamiento mágico, de que porque nosotros hemos creído en el Señor, pues la vida nos tiene que ir fantástica, la vida nos tiene que ir extraordinaria, no tenemos que tener problemas, tenemos que tener una vida todo sobre un lecho de rosas. Eso no nos lo promete el Señor en ninguna parte. De hecho, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que nosotros lamentablemente vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo marcado por el mal, por el dolor, por el sufrimiento, que son las tristes consecuencias del pecado, de ese fatídico día en que Adán y Eva hipotecaron el destino de este mundo, el futuro de la humanidad, en la decisión que ellos tomaron en el jardín del Edén. Y lamentablemente vivimos en un mundo donde nosotros podemos ser buenas personas y sin embargo vemos cómo el mal llega a nuestra vida. Yo cuando veo, por ejemplo, el texto de Juan capítulo 11, la muerte de Lázaro, ¿no? Los amigos de Jesús también se enferman, los amigos de Jesús también padecen, los amigos de Jesús también sufren y los amigos de Jesús también se mueren. Así que en primer lugar, debiéramos recordar que vivimos en un mundo imperfecto, pero el texto tiene algo extraordinario, porque el texto dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, en primer lugar, Dios tiene el control. Aunque las cosas nos parezcan a nosotros adversas, difíciles, complicadas, sin salida, Dios tiene el control. Dios nos pierde el control de las cosas. Mirad, nosotros ahora estamos viviendo toda esta situación asociada al coronavirus en todo el mundo, todo lo que esto ha causado en todo el mundo y las consecuencias que traerá. Y a veces uno puede tener la tentación de creer de que, ¿qué pasa? ¿A Dios se le escapó esta situación? ¿Dios no sabía que esto iba a acontecer? Pero sabía, a Dios no se le escapa nada. Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo la dirección de este mundo y del universo. A Dios no se le escapa esta situación. Quizás no tenemos totalmente claro muchas veces por qué ocurren algunas cosas.
pero seguramente, seguramente, Dios sigue teniendo el control. Bueno, de hecho yo cuando veo toda esta situación, me queda claro que Dios lo está permitiendo para que nos demos cuenta que el escenario del fin es perfectamente posible, ¿eh? Y que nos pueden meter en arresto domiciliario, como es lo que está pasando en la mayoría de nosotros, porque esto de que nos confinen es una forma legal de arresto domiciliario, que nos van a decidir si podemos salir a comprar, si podemos vender, si podemos negociar, si no podemos negociar, si podemos hacer esto, si podemos hacer aquello. Bueno, esto en realidad nos muestra que ese escenario del tiempo del fin, donde hay estados que terminan diciendo cómo va a vivir la gente, y qué poder económico va a tener, si va a poder comprar, si va a poder vender, si va a poder entrar, si va a poder salir, eso es perfectamente posible. Y algunos dudaban, algunos decían que todo lo que decía el espíritu de profecía del escenario del tiempo del fin, bueno, dice eso, en esta época de las democracias esto es imposible, decían algunos. Pero ahora lo es perfectamente posible, perfectamente. Solo hay que tener el argumento exacto. En este momento fue esta pandemia, pero dentro de unas semanas, meses, años podría ser las leyes dominicales, simplemente. Y el argumento sería el mismo para que nosotros, de alguna manera, podamos en ese escenario finalmente vivir una cantidad de restricciones que la profecía muestra. Pero lo que yo quiero deciros en primer lugar es que Dios no se le escapa nada. Dios sigue al control de todas las cosas. Entonces, cuando vienen los problemas, nosotros no debiéramos preguntarnos por qué Dios está permitiendo eso. Porque muchas veces de este lado de la eternidad no tenemos las respuestas. Jesús lo dijo a sus discípulos, lo que ahora hago no lo entenderéis después. No lo entenderéis ahora, mas lo entenderéis después. Entonces lo que tenemos que hacer es aferrarnos confiadamente al Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, sabiendo que nada se escapa a su control, a su dirección, a sus proyectos y a sus propósitos. En segundo lugar, si nosotros queremos ser felices en medio de los problemas y en medio de las dificultades de la vida, el texto nos plantea otra cosa. No solo que los que aman a Dios finalmente todo les va a ayudar a bien, y aún de lo triste se puede sacar una bendición, que en el momento cuando nos toca padecer el dolor o el sufrimiento no lo vemos, pero luego nos damos cuenta de que realmente eso, había una bendición escondida atrás de todo eso, sino que por otro lado, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Mirad, volviendo al tema de que Dios tiene el control, cuando mis hijas y mi esposa decidieron poner un restaurante vegetariano y una cafetería vegetariana, no la pudieron poner en Barcelona porque los precios eran carísimos. Barcelona es una ciudad que recibe al año más de 10 millones de turistas. O sea, había unos ingresos tremendos. Y yo, que bueno, como pastor he vivido de un salario digno, pero magro de la iglesia durante toda mi vida, decía, si mi mujer pone este negocio, wow, voy a comprar el coche con el que soñé toda la vida. ¿Sí? Entonces digo, esto va a ser un negocio redondo, pero puedo poner negocio en una ciudad de lo que es el Gran Barcelona, que se llama Sabadell. Y bueno, las chicas trabajan, tienen algún dinerito, pero bueno, aquí no me he hecho millonario, o sea que la desilusión vino. Ya ven que las ilusiones, los castillos se rompen fácilmente. Pero pasa algo interesante, cuando vino la pandemia, vino esto de que cerraron los negocios y todo, y las consecuencias de la pandemia, la gente que tiene negocio en Barcelona, todos los negocios de hostelería en Barcelona, literalmente están fundidos, porque vivían del turismo. Sorprendentemente, el negocio de mis hijas y mi esposa, que vive en una localidad que tiene vida propia, está sobreviviendo. Yo no digo que va a sobrevivir. Lo que digo que cuando Dios permitió en ese momento que no fuera en Barcelona, sino en Sabadell, y yo dije, qué triste, porque del otro lado hubiera sido magnífico, ahora estamos viendo que Dios quería hacer una provisión para ellas. Dios tenía un plan. Porque Dios finalmente tiene planes para sus hijos, tiene proyectos para la vida de sus hijos. En Romanos 8, fijad lo que dice el versículo 29, en la segunda parte, luego que dice a los que antes conoció, los predestinó, dice para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mire, esa es otra cosa importante para que nosotros podamos ser felices aún en medio de los problemas y las dificultades. Saber que Dios tiene un plan con la vida de cada uno de nosotros. Y ese plan, por encima de todas las cosas, ese plan es que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, que podamos ser cada día más semejantes a Jesús, que podamos desarrollar un carácter de este lado de la eternidad que nos permita vivir en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Dios quiere hacernos semejantes a Jesús, a cada uno de nosotros. No solo quiere que seamos buenos miembros de iglesia, que seamos buenos esposos, que seamos buenos pastores, buenos ciudadanos, buenas personas. Él quiere más para nosotros. Él quiere hacernos semejantes a Jesús.
Si yo os preguntara en esta mañana cuál es el ser más feliz del universo, probablemente automáticamente os viene a la mente alguna persona que tiene mucho dinero o es famosa. Pero yo voy a decir, el ser más feliz de todo el universo, el ser más feliz del universo es Dios. Y en consecuencia, la persona más feliz del universo será la que logre parecerse más a Dios. Por lo tanto, el proyecto de Dios para nuestra felicidad pasa porque nosotros nos ocupemos y preocupemos en aferrarnos a Él de tal manera que seamos semejantes a Él. Cuando esto es así, cuando nuestra prioridad es asemejarnos al Señor, los problemas, las dificultades, los inconvenientes, las decepciones y los dramas propios de la vida serán una oportunidad para aferrarnos más al Señor y que ese carácter de Cristo pueda ser todavía más implantado en nosotros y las virtudes del carácter de Cristo puedan crecer en nosotros. En tercer lugar, es importante que nosotros tengamos en cuenta que Dios constantemente está obrando a favor nuestro, constantemente. Mirad lo que nos dice aquí, por ejemplo, el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios obra a favor nuestro. Dios no está en nuestra contra. Dios no es nuestro enemigo. Muchas veces nosotros hemos desarrollado una idea, una imagen distorsionada del carácter de Dios, que justamente Jesús quiso venir a romper. Jesús quiso venir a mostrarnos ese Dios amoroso, compasivo, ese Dios que es padre pero ama con toda la ternura de una madre, ese Dios que ve al hijo pecador, díscolo, pródigo, que se va de la casa y pierde toda su herencia viviendo de una manera disoluta, pero cuando vuelve a la casa esperando, porque cada día esperaba el retorno de su hijo, mirando al horizonte, cuando lo ve va, lo busca y lo abraza tiernamente. Ese Dios lleno de amor es el Dios que está a favor de nosotros, no en nuestra contra. A veces nosotros hemos sido educados para pensar en un Dios que constantemente está esperando a ver qué defectos cometemos para que sus justos juicios caigan sobre nosotros. Y esto me recuerda a la historia de Juanito. Juanito era un niño que un día le estaban dando sopa. Ya sabéis que a quién le gusta la sopa, a nadie. Y la madre decía, Juanito, toma la sopa, Juanito, debes tomar la sopa. Y Juanito decía, no quiero sopa, no quiero sopa, no quiero sopa. Y la madre dice, pues estás castigado a tu cuarto, Juanito. Y Dios está muy enojado contigo, porque Dios se molesta con los niños que son desobedientes, porque Jesús ama a los niños obedientes. Y Juanito se fue a su cuarto, ahí encerrado en el cuarto, y de pronto vino una tormenta, se nubló, rayos, truenos, relámpagos, viento, lluvia, y la madre se acuerda de Juanito. Y va a la habitación, estaba Juanito ahí, la ventana se había abierto por el viento, un rayo cruzaba el firmamento, y de pronto ve que Juanito, mirando ese cielo oscuro, lleno de nubes, lleno de lluvia, de truenos y de rayos, dice, Dios, tanto te enojas conmigo porque no tomé la sopa. A veces somos como Juanito, y estamos viendo qué hemos hecho para que me pase esto. Y no somos diferentes esos discípulos de Jesús que cuando vieron al ciego le preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera así? Hermanos, a veces siempre estamos, y esto es un defecto que nosotros tenemos a veces de fábrica, somos muy de la psicología, de la línea psicológica cognitiva, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que siempre tiene que haber causa-efecto, 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 ¿no? Esto es muy americano, perdóname que os diga, ¿no? Esto es muy americano. Todo tiene una causa, todo tiene un efecto, todo tiene una explicación. Esto funciona así, como un reloj suizo, ¿no? Pero la vida es más compleja que eso. Los seres humanos somos más complejos que eso. Y Dios, como conoce nuestra complejidad y conoce que somos polvo y que somos miseria, no está en contra nuestra, está a favor nuestro, constantemente a favor nuestro, para restaurarnos, para animarnos y para solucionar nuestros problemas y nuestras dificultades. Y termino con el último punto. El último punto es que nada finalmente nos puede separar del amor de Dios, no importa lo que ocurra. Así que yo puedo en medio de las dificultades saber que Dios puede transformar la maldición en bendición. Yo puedo saber que Dios constantemente, permanentemente estará obrando para que su plan se cumpla en mi vida. Yo puedo tener la certeza de que Dios no está en mi contra, sino a favor mío. Y puedo tener la seguridad de que su amor es inalterable. Como dice aquí el apóstol San Pablo, estoy seguro, versículo 38, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada creado
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada finalmente que nos separe del amor de Dios. Nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras miserias, nuestros desaciertos, no nos pueden separar del amor de Dios. Dios nos ama, a veces con lágrimas, porque se compadece de nosotros al ver las decisiones equivocadas que tomamos. A veces nos ama con alegría cuando la acertamos. Pero el amor de Dios es constante, el amor de Dios es inalterable. Y nada ni nadie nos puede separar de ese amor, salvo nuestra propia elección. Así que cuando vienen las desilusiones de la vida, los problemas de la vida, los inconvenientes de la vida, bien haríamos en pensar que Dios está a favor nuestro, de que Dios está a nuestro lado, de que Dios no nos ha abandonado, de que Dios en todo momento y en toda circunstancia, Él obra teniendo el control de todas las cosas, de que Él constantemente tiene un plan con nosotros, está a favor de nosotros y nos va a amar en todo momento y en toda circunstancia. Pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Termino. Vosotros recordáis la historia de Balaam y de Balac. Balac quería maldecir al pueblo de Israel. Ya sabéis que en esa época, y no solo en esa época, ¿no? Yo siempre digo que las viejas del barrio donde yo vivía creían lo mismo, ¿no? Que si a uno le echaban una maldición le venía mal de ojo y todas esas cosas, ¿no? Pero en esa época se creía que las maldiciones automáticamente se cumplían, y mucho más si te las daba un profeta. Así que Balac va a contratar a Balaam, le ofrece una habitación llena de oro, para que finalmente él pueda maldecir al pueblo de Israel. El resto de la historia la conocéis. Cada vez que Balaam abría la boca para maldecir, Dios transformaba la maldición en bendición. Así que, querido amigo, yo no sé qué circunstancia dura, difícil es por la que estás viviendo. No sé si te estás sintiendo de alguna manera maldecido por este mundo, por esta vida. Si de alguna manera te sientes que estás viviendo algo que no debieras vivir, algo que se escapa a tu fuerza, tu capacidad, tu control. No sé. No sé cuál es la circunstancia de tu vida. Pero una cosa te quiero decir. Dios puede transformar la maldición en bendición. Porque Dios, que te ama, que nos ama, hace que todas las cosas, aún lo que parece algo negativo, se pueda transformar en una bendición para tu vida. Y Él puede sacar, aún de las dificultades y los dramas y las miserias de nuestra vida, puede sacar lecciones para nuestra restauración. Dios en todo momento estará obrando en tu vida también, porque Él tiene un plan, un proyecto para tu vida. Y el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y Dios está a tu favor, no a tu contra. Destierra de tu mente la idea de que Dios es tu adversario, es tu enemigo. Dios es tu Padre, un Padre que te ama y que en el abrazo de Jesús en la cruz del Calvario te quiso mostrar el amor para toda la eternidad. Y Dios es un Padre que constantemente está dispuesto a amarte, pase lo que pase, hagas lo que hagas, ocurra lo que ocurra. Ese amor de Dios será constante, será inalterable y podrás confiar en ese amor y en la gracia que ese amor manifestará en tu vida constantemente. Así que ánimo, en medio de las pruebas y en medio de las dificultades, porque Dios está con nosotros. Que el Señor te bendiga.